Muy buenas tardes, queridos participantes. Darles la bienvenida a la tercera sesión del curso gratuito Administración Pública. Bueno, para indicarles, ¿no? El tecnológico está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Me gustaría que me indiquen mediante el chat desde dónde se están conectando. Asimismo, ¿no? Presentarles al equipo del tecnológico tanto a la plana docente como a la plana administrativa, que hacen llegar a cada uno de ustedes las sesiones académicas, ¿no? Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Bueno, también invitarles, ¿no? A que puedan visitar nuestras redes sociales para así poder visualizar a los cursos gratuitos que tenemos en apertura en el 2025, ¿no? Cualquier información o consulta, por favor, hacerla al 979-483-728. También los invitamos a que puedan visitar nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, tanto Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, ¿no? Nos pueden encontrar como El Tecnológico. Asimismo, presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga, voy a ser su asistente académica del curso. Cualquier consulta o duda me pueden escribir al 974-767009. Asimismo, presentarles a nuestro docente, el licenciado Luis Carrasco, ¿no? Quien está a cargo del curso Administración Pública. Los horarios del curso, la frecuencia son los martes y jueves de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, ¿no? Hoy nos toca nuestra sesión número 3, que es el Código de Ética en la Administración Pública. Indicarles, ¿no? Que la metodología de trabajo es clases 100% virtuales por la plataforma Meet. También enviamos materiales superdidácticos. Toda esta información se les envía al grupo de WhatsApp. También indicarles, ¿no? Que al finalizar la sesión número 4 se les va a dar apertura a lo que es al examen final para que ustedes puedan rendirlo y al obtener una nota mayor o igual a 14 y puedan solicitar su certificado, que va a tener una mención en Administración Pública a nombre de la institución El Tecnológico. Indicarles que este certificado cuenta con un código de validación única. También contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio. El costo del trámite es de 40 soles. Cualquier información o consulta pueden comunicarse al 946-222355, ¿no? Que es la oficina de certificaciones. También indicarles, ¿no? Un comunicado importante, hacerles llegar a cada uno de ustedes que el tecnológico no realiza llamadas, ¿no? Nosotros nos comunicamos mediante mensajes WhatsApp, atendiendo a cualquier consulta o duda con respecto a los cursos que brindamos, ¿no? En la pantallita podemos observar todos los números de contacto que nosotros tenemos en la actualidad. También indicarle, ¿no? Sobre nuestros convenios de cooperación con nuestra institución, el tecnológico, ¿no? Tenemos a diferentes municipalidades, como es la municipalidad de Turpo, Andahuayla, San Jerónimo, ¿no? También están diversos institutos tecnológicos, como es el Instituto Público Santa María Magdalena de Lima, el Instituto de Educación Superior Tecnológico de Chincheros y el Instituto Nacional Penitenciario. Antes de iniciar con la sesión, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma, ¿no? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Esto lo podemos encontrar en la cita bíblica de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Bueno, ahora sí, sin más, voy a dar inicio con la sesión. Voy a dar pase al docente para que pueda comenzar con nuestra sesión académica. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes, gracias señorita, gracias al equipo de IT, buenas tardes, y también buenas tardes a todos los señores participantes que se van conectando pues a esta tercera sesión del curso de Administración Pública. Bien, hoy vamos a estar desarrollando lo que hemos anunciado en la segunda sesión, lo referido al Código de Ética de la Función Pública. A la cámara. Muy bien. Bien, entonces. Justamente, entonces hoy día vamos a desarrollar lo referido al Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Cuán importante es cumplir, hacer cumplir, implementar, mejorar, fortalecer cada vez mejor
el Código de Ética de la Función Pública, porque consideramos que de ser implementado correctamente y puesto en práctica, pues sería como el último paladín, ¿no? Para mejorar la imagen de las entidades y de toda la administración pública en sí. Suena una aspiración muy fuerte y sin embargo, pues no sería imposible, ¿no? Si es que como servidores y funcionarios y autoridades cambiamos de mentalidad. Y bien, entonces justamente de ello vamos a tocar el día de hoy, del código de la ética de la función pública, para lo cual pues sí vamos a proyectar. Quisiera saber si me están escuchando con nitidez, ¿sí? Y también pues no me hagan saber en el transcurso de la sesión cualquier inconveniente con el material que voy a proyectar y también pueden hacer su consulta, su participación en cualquier momento. Y deseo felicitarles a todos los que están pues de manera puntual asistiendo a esta tercera sesión de su curso. Muy bien. Entonces, dicho esto, empecemos. Muy bien. Código de ética de la función pública o de la administración pública. Cuando hablamos de código de ética de la función pública, nos estamos refiriendo en sí a una ley, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa ley? Si alguien se recuerda, me lo pueden escribir, ¿no? Pues nos estamos refiriendo pues a la ley 27.805. Entonces, haciendo un marco histórico, pues la ley 27.815, pues, ¿no? Se promulgó en el año 2002 con el nombre de Ley del Código de la Ética de la Función Pública. ¿Qué cosa es lo que contiene en sí esta ley? Primeramente contiene principios, luego valores, con los cuales pues esta ley busca justamente, bueno, guiar a todos los servidores funcionarios públicos para que realicen pues un desempeño, ¿no? Un desempeño ético en sus cargos y en las funciones que realizan en una entidad pública. Desde el cual pues este código establece ciertos principios, deberes, de la misma manera también pues implementa o plantea algunas prohibiciones que rigen para todos los empleados públicos. Entonces, esta ley 27.815, pues, rige para todo el sector público sin excepción. Y al respecto nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es importante contar con un código de ética? ¿Qué relevancia tiene en nuestra institución? ¿Qué sucedería si no existiera este código hecho ley? ¿Cómo sería el desempeño ético, sobre todo de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Nos lleva a muchas preguntas, por ende también pues seguramente a muchas posibles respuestas. Entonces el código de ética, como habíamos indicado, pues va a ser una guía importante que justamente va a guiar nuestra conducta, como quienes, como funcionarios, como servidores, como autoridades. Y también pues este código de ética nos va a servir para qué? Para esto, ¿no? Que tanto adolece nuestro país en estos últimos tiempos para prevenir la corrupción en todas sus formas y modalidades. Y nos preguntamos al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué, si supuestamente se está implementando y cumpliendo correctamente el código de ética, se percibe que la corrupción en estos últimos años cada vez más invaden las instituciones públicas? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Será que acaso ya no se toma en cuenta la ley del código de ética? ¿Será que los funcionarios servidores ya
no aplican correctamente los principios, los deberes y las prohibiciones que delinea este código de ética, posiblemente, ¿no? Porque como habíamos dicho, pueden existir leyes, pueden existir reglamentos, pueden existir estrategias perfectos escritos en papel, porque papel aguanta todo, pero al final de cuentas, el factor humano es el que va a decidir si efectivamente cumple como corresponde todas las leyes, las normas, y por ende también este código, ¿no? Y lo cumple bien, y lo cumple de manera imparcial y correcta. Entonces ahí está la ley, ¿no? El código de ética y la función pública, que debería servir para prevenir la corrupción. Es así pues que el código de ética también pues busca prohibir las conductas corruptas. Asimismo también pues no evitar cualquier situación que conlleve pues a la violación de los deberes de los funcionarios públicos a ellos. Es decir, también protege algunos deberes y también derechos fundamentales de los funcionarios públicos. De ahí la importancia de aplicarlo, pues, ¿no? No solamente esta ley me obliga a cumplir deberes, principios, prohibiciones, sino también me protege. Y por ende, como servidores, funcionarios y autoridades públicas, pues siempre estamos realizando de manera diaria función pública. Y cuando hablamos de función pública, nos estamos refiriendo a qué? A cualquier pues actividad temporal, ya sea permanente, remunerada o tal vez honoraria que realizamos como personas y realizamos ¿qué? Un servicio en todas las entidades de la administración pública, sin siendo indistinto, ¿no? El nivel jerárquico en que nos encontremos. Todos realizamos función pública. Entonces, así está escrito, ¿no? En el artículo 2 de la ley 27.815, que es el Código de Ética de la Función Pública. Todos sin excepción estamos realizando actividades de función pública. Entonces, según el Código de Ética de la Función Pública, pues no son obligaciones de todos los trabajadores y también las funciones del Estado, sin perjuicio de las establecidas, en otras formas, estas, ¿no? Estos enunciados. Privilegiar, ¿qué cosa? En el cumplimiento de las funciones, la satisfacción del ciudadano. ¿Cuál importante no, nos indica el Código de Ética que debemos privilegiar siempre? El cumplimiento de nuestras funciones siempre en satisfacción del ciudadano. Y por ende también, pues, brindar al ciudadano un servicio imparcial, un servicio oportuno, un servicio, pues, confiable, predecible también y obviamente a bajo costo. De la misma manera también, pues, otorgar información, ¿no? Requerir en forma oportuna a los ciudadanos. ¿Dónde lo encontramos todo lo que se menciona en el artículo 11 de la ley 27.658, que es la ley, pues, ley marco de modernización de la gestión del Estado? ¿Quiénes son los llamados? Es decir, las instituciones, ejemplo, que deberían promover todo ello. El Poder Ejecutivo, quien debe ejercer, pues, de manera imparcial y neutral los poderes, pues, que le han sido conferidos, ¿no? Según su ley orgánica del Poder Ejecutivo menciona eso, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo y obviamente también todos los demás poderes del Estado y las instituciones, pues deben ser los primeros llamados a ejercer el código de ética de manera imparcial y de manera neutral. ¿Qué fines persigue la función pública? En una sola palabra, ¿qué podemos decir?
servir a la nación, ¿no? Y el servicio a la nación, pues siempre tiene que ser acorde a la Constitución, es decir, de forma eficiente. ¿Cómo? Atendiendo a los ciudadanos con adecuado uso de qué? De los recursos públicos. Así también, pues, ¿no? La función pública, como ya se dijo, su fin esencial es el servicio a la nación conforme a la Constitución, desde el cual se busca, pues, obtener, ¿no? mayores niveles de eficiencia dentro de las entidades públicas. Y esa eficiencia, ¿a qué debe responder? Que se logre, pues, una mejor atención a la ciudadanía, en el que, pues, se debe priorizar, se debe optimizar el uso de los recursos públicos conforme está dispuesto, pues, en la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. Según la ley, pues, 28.715, menciona, ¿no? algunos deberes de la función pública. ¿Y cuáles son esos deberes de la función pública? Desenvolvernos con total neutralidad, con transparencia, con discreción, haciendo el ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, si es que tenemos bienes asignados, y asumir, pues, la función pública con total responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad en la función pública, pues nos estamos refiriendo, así como tengo deberes, tengo objetivos a que responder en mi institución, también asumo cualquier consecuencia que acarree algún error o falta que yo cometa, ¿no? Entonces, ¿quién realiza en sí, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues, ¿no? El fin de la función pública es brindar, pues, una mejor atención a la ciudadanía. Y lo otro, priorizar y optimizar, pues, el uso de los recursos públicos. De esa manera se estaría, pues, logrando una eficiente y eficaz función, o, claro, función, o cumpliendo el fin principal de la función pública, con una mejor atención ciudadana y priorizando y optimizando, pues, el uso de los recursos públicos en beneficio, obviamente, del bienestar general de la población, ¿no? El cual, pues, obviamente, nos incluye como funcionarios y servidores públicos. Ya que tocamos bastante el término de servidor público, ¿a quiénes le llamamos servidor público? ¿Quién es el servidor público? Bajo al cual está inspirado, ¿no? El Código de Ética de la Función Pública. ¿Quién es el servidor público? Veo sus respuestas, ¿no? Pueden participar, obviamente, dando su opinión. ¿Quién es el servidor público? Entonces, servidor público, pues le vamos a llamar a todo funcionario, a todo servidor, a todo empleado de las entidades, pues, de la administración pública, en cualquier nivel jerárquico, ya sea nombrado, pues ya sea designado, de confianza, electo. Todos ellos, pues, van a desempeñar actividades o funciones en nombre de quién, en nombre del Estado. ¿Al servicio de quién? Al servicio del Estado. Por ello se les llama servidor público.
Por ejemplo, también pues servidor público puede ser un ministro, ¿sí? Un funcionario de confianza, un trabajador nombrado, indistintamente pues de su régimen laboral en la que se encuentre, ¿no? Sigue siendo servidor público. Así esté en el CAS, en 728, 726, orden de servicio, ¿qué más hay? Locación, recibo por honorarios, mientras realicen un servicio al nombre del Estado, van a ser considerados como, siempre como servidores públicos. ¿Por qué? Porque como servidores públicos estamos pues no obligados, ¿no? Porque utilizar ese término es un poco fuerte, porque nadie nos obliga, ¿no? A cumplir un mandato, una ley, sino que nosotros como estamos inmersos en la función pública, voluntariamente pues aceptamos cumplir toda ley, toda disposición, todo reglamento cuando entramos a trabajar en cualquier institución pública. Para lo cual debemos tener en cuenta algunos principios, algunos deberes éticos del servidor público, ¿no? ¿Cuáles son esos principios y deberes éticos? El respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y la equidad, la lealtad al Estado de Derecho. Recordamos ese desarrolladamente uno por uno. Esos principios y deberes tenemos que tener en cuenta como funcionarios, servidores, autoridades, que estamos en el sector público. Bien. De la misma manera también, pues como servidores públicos, según la ley 27.815, debemos tener en cuenta algunas prohibiciones éticas. Por ejemplo, no debemos mantener intereses de conflicto en la entidad pública, ¿sí? Yo soy funcionario público, estoy participando como postor, ¿no? A algún tipo de contratación de bien o servicio, hay un interés de conflicto o estoy en un proceso, ¿no? De selección y también pues seguramente puede haber alguna injerencia de parte mía hacia alguien que está ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí postulándose a un cargo diverso, entonces ahí estaría manteniendo pues algún interés de conflicto, obtener ventajas indebidas haciendo uso de mi cargo, realizar actividades de proselitismo político, ¿sí? Hacer mal uso de la información privilegiada que se maneja bastante en las entidades públicas, presionar, amenazar y acosar también, pues, ¿no? Que es una prohibición ética. Será sancionado todas estas prohibiciones si es que realiza algún tipo de estas prohibiciones, si es que ejecuta algún tipo de estas prohibiciones éticas, sí, ¿no? Es sancionable. Las sanciones que me pueden caer, pues, por tener obviamente esas prohibiciones, pueden ser, ¿no? Calificadas de manera leve o de manera grave. Leve le vamos a llamar pues a una amonestación, a una suspensión, ¿no? Cuando la falta todavía es reparable, corregible. Pero si es grave ya, pues no, ya vienen las multas, la resolución contractual y la destitución o despido, ¿no? Las consecuencias que acarrean cuando incumplimos pues las prohibiciones del Código Ética de la Función Pública. ¿Y cómo se califican las sanciones? ¿Qué criterios se aplican para calificar una sanción si es leve o si es grave? Según el Código de Ética, se toman en cuenta estos criterios, ¿no? Por ejemplo, la ley dice, pues, ¿no? Que las sanciones se van a aplicar atendiendo la gravedad de la infracción. ¿Eso qué quiere decir?
cuando se haya ocasionado un perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública. Los administrados, ¿quiénes van a ser? La ciudadanía, ¿no? ¿Y quién va a ser la administración pública? La institución pública. Cuando se afectan los procedimientos, cuando la naturaleza, pues, de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor, es decir, mientras más alto cargo tengo y he ocasionado o he incurrido en una falta ética, entonces mayor va a ser la sanción, proporcionalidad, ¿no? Y razonabilidad. Beneficio obtenido por el infractor, haciendo uso de su cargo, o si es que es reincidente o reiterancia en la falta, ¿no? Esos criterios se va a aplicar al momento de calificar la falta como, o la prohibición ética como leve o grave. Así como se sanciona las prohibiciones éticas, también pues las entidades públicas deben incentivar, deben estimular al servidor público que se desempeñe de manera íntegra en su institución pública, ya que los incentivos y estímulos pues deben conllevar pues no a la lucha contra la corrupción. ¿Quiénes se hacen cargo de, o quiénes deberían hacerse cargo de promover, de incentivar los incentivos y estímulos cuando un servidor, pues, no se desempeña de manera íntegra bajo los principios y deberes del Código de Ética de la Función Pública? La Secretaría General de las Entidades Públicas. ¿Quiénes, pues, deben encargarse, ¿no? De diseñar, de establecer, de aplicar, de difundir los incentivos, ¿no? Los incentivos, los estímulos, y así también, pues, obviamente, los mecanismos de protección. ¿A favor de quién? A favor de los empleados públicos que denuncien el incumplimiento, ¿no? De cualquier ley o de cualquier reglamento en la entidad pública. Porque pues cuando no se protege al servidor público que denuncia irregularidades en su institución, muchas veces pues, ¿no? El denunciado sale en un, el denunciante sale denunciado o en todo caso pues, ¿no? Vienen los despidos o los hostigamientos laborales. ¿Por qué ocurre eso? Porque pues la entidad pública no está protegiendo al empleado público que ha denunciado. Más aún si se trata, ¿no? De un funcionario público de nivel jerárquico alto, que puede ejercer presión, que puede ejercer influencia, para que pues al servidor de menor rango que ha denunciado alguna irregularidad, algún delito en su institución, pueda pues tomarse las represalias, ¿no? Hasta con consecuencia de despidos. La entidad pública pues tiene que proteger a todo empleado público que se atreva a denunciar cualquier irregularidad en su entidad pública, ¿no? ¿Qué lineamientos debemos tener en cuenta para la promoción del Código de Ética de la Función Pública? Es recomendable, pues, ¿no? Que en toda entidad pública, a cada servidor, siempre se le debe entregar un código de ética y su reglamento. Puede entregarle el código de ética a un funcionario o a un servidor público que es locador o que es por orden de servicio o recibo por honorarios, por supuesto que sí. Colocar en el periódico panel informativo zona visibles de cada oficina contenido del código de ética, lo cual falta poner en práctica en muchas entidades, ¿no? Hay cosas poco importantes en muchos casos, ¿no? Que publican o que contiene ahí el mural de las entidades públicas. Y una forma de promoción del código de ética es justamente ahí, ¿no? O también, pues, en el link de la entidad pública debe estar colgado el código de ética. Y obviamente, y las sanciones
¿no? que acarrea en caso de incumplimiento. De la misma manera, otra forma de promocionar el código de ética, ¿cuál sería? Las jornadas informativas, ¿no? Las jornadas de socialización, que podrían realizarlo pues cada cierto tiempo, pero la importancia de qué? De cumplir el código de ética y de conocer pues las sanciones, lo cual también pues en las entidades públicas todavía es débil ello, ¿no? No hay ese tipo de promoción. Entonces, en las entidades públicas, pues, se debería promocionar, se debería difundir el código de ética de la función pública. Así también, pues, se debería realizar reconocimientos, se debería realizar estímulos por el buen desempeño ético y, por ende, también se debe informar a todo servidor público sobre el procedimiento correcto para denunciar. ¿Se cumple o no todo ello en las entidades públicas? ¿Qué dicen ustedes? Muchos dirán regularmente, de manera efectiva o nulo, ¿no? Entonces, de todo lo que se habla, pues, ¿no? Nos centramos en una palabra que es también, pues, ¿no? La ética pública. ¿A qué nos referimos con la ética pública? La ética pública, en pocas palabras, pues, es el desempeño de quienes, de los empleados públicos, basado en qué? En la observancia o en el cumplimiento de los valores, de los principios y de los deberes que garantizan que debemos desempeñarnos con profesionalismo y eficacia en la función pública. A eso se refiere la ética pública, ¿no? Más detalle donde podemos encontrar, pues en el artículo 3, el título 1 del reglamento del Código de Ética de la Función Pública. Como sabemos, pues en estos tiempos, y por no decirlo siempre ha existido ello, ese dilema, ¿no? Esos dilemas éticos sobre la ética pública. Ya que la ética pública, en un momento o en ciertas circunstancias, nos va a dar a elegir, nos va a orientar en qué, en la toma de decisiones, en la toma de acciones. Y esas decisiones y esa toma de acciones, en alguna circunstancia, en algún momento nos vamos a ver prácticamente obligados a que si yo quiero desempeñarme éticamente en la función pública, priorizando el interés personal o priorizando el valor o interés público. Me voy a ver en esa situación, ¿no? O a veces también nos vemos en esa situación. Es así, pues, que en algún momento también vamos a poner en cuestión nuestro sistema de valores y desde el cual vamos a tener que elegir si voy a estar por el lado correcto o por el lado malo, por el lado correcto, por el lado incorrecto. Voy a estar del lado bueno, del lado malo, ¿no? Tengo que elegir si voy a estar por el lado correcto o incorrecto en pocas palabras. Con eso que estoy realizando, estoy definiendo mi ética pública. Y nos preguntaron entonces en estos tiempos donde se perciben muchos actos de corrupción, entonces esas personas, esos funcionarios, esos servidores, realmente han decidido estar por el lado incorrecto, nos preguntamos, ¿no?
Quizás sí o quizás no, ¿no? Simplemente ellos están pensando, pues, en satisfacer intereses personales. Y con eso, de alguna manera, pues, ya han definido su ética pública. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier institución que se desempeñen, que se desenvuelvan, siempre se van a desempeñar bajo ese parámetro, ¿no? De satisfacer su interés personal, más no el interés público. Entonces, lo correcto es, bueno, que desempeñemos bajo la ética pública, pero pues que esté por el lado correcto, que todo lo que hagamos en una entidad pública responda a un interés público, no a un interés personal, ¿sí? Eso nos va a permitir, pues, ¿no? Convivir socialmente y ser aceptados también de manera positiva en la sociedad. ¿Y cómo lo voy a reflejar eso en mi entidad pública? Tomando las decisiones correctas y realizando acciones correctas, que siempre persigan el interés público. Eso es lo que persigue, pues, ¿no? La ciudadanía para calificar a sus autoridades. Ya que la ética pública siempre va a buscar un Estado al servicio de las personas. Debe buscar realmente eso, ¿no? Un Estado al servicio de las personas, no un Estado al servicio personal o de intereses personales. Este término que estamos mencionando podemos encontrarlo, ¿no? En diversas normativas, como vemos ahí, ¿no? En la Constitución Política del Perú, en el artículo 1, que textualmente indica que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Luego, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en su artículo 4 también delinea eso, ¿no? Que la finalidad, pues, del proceso de modernización de la gestión del Estado es alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía, indica. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 2, título preliminar, de la misma manera indica que las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad. En la práctica realmente es así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Realmente el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado están realmente al servicio de las personas y de la sociedad? Si desean, pues pueden participar, escribir, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir, pues, no? Desde el punto de vista de la ética pública, que el Estado tiene que estar al servicio de las personas. ¿A quién le corresponde realmente ese rol de que el Estado tiene que estar al servicio de las personas? A los empleados públicos. A ellos, a nosotros que no estamos inmersos en el sector público, nos corresponde reflejar, demostrar con nuestras decisiones y nuestras acciones correctas que el Estado está al servicio de las personas. Y por ende tenemos pues la obligación de brindar un trato amable, un trato respetuoso a las personas, a los ciudadanos, quienes siempre van a venir, presentarse a las entidades públicas a qué? A realizar trámites o a hacer uso de los servicios públicos. Ya que pues cualquier conducta despectiva, discriminatoria, siempre van a afectar a quién, al trabajador. No va a afectar al trabajador. Toda conducta negativa que nosotros demostremos como servidores públicos a los ciudadanos siempre van a afectar la imagen de todo el Estado, no solamente pues de ese municipio en el que trabajo, del área en el que trabajo, ¿no? Si no está con mi mal accionar, con mi inconducta incorrecta, estoy
afectando la imagen de todo el aparato estatal, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta cómo nos relacionamos con los ciudadanos. Y por ende también, pues por eso el Estado va a perder credibilidad. Solo por esa conducta despectiva y discriminatoria o similares, ¿no? Los maltratos que siempre a veces ocurren. Todo eso va a afectar la imagen del Estado y también la credibilidad en sus instituciones. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con nuestro desempeño, sobre todo con nuestra conducta hacia el ciudadano. Con eso estamos afectando la buena o la mala imagen del Estado. Y sobre todo, estamos afectando la credibilidad que en estos tiempos también pues en las instituciones está venido a menos, ¿no? Ya que como servidores públicos siempre tenemos que reflejar que somos un Estado, que estamos al servicio de las personas. Así también, pues, ¿no? En algún momento vamos a preguntarnos, ¿no? O vamos a presentarnos situaciones en el que tenemos que diferenciar ética pública versus integridad pública. Entonces, la integridad pública, pues, no es si se va a referir a qué, a la alineación consistente con el cumplimiento de valores, principios, normas éticas. Eso nos va a permitir que mantener, pues, y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. ¿En qué? En el sector público. Entonces, todo lo que yo haga en una entidad pública siempre tiene que responder a un interés público por encima de cualquier interés privado. Es así, pues, ¿no? Que la ética pública siempre tiene que estar al servicio de la sociedad, quienes se encargan de que sea así los empleados públicos, quienes construimos una sociedad compartida para todos. ¿De qué manera? Obteniendo, pues, mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal, con una atención de buena calidad y buen servicio a la ciudadanía, y también, pues, optimizando los recursos públicos. Si cumplimos estos tres mandatos de servicio a la sociedad desde la ética pública, estamos brindando pues un buen servicio a la nación. Así también pues desde las entidades del sector público, como servidores públicos, tenemos que tener en cuenta algunos principios éticos, llamados principios éticos del servidor público. Desempeñarnos con respeto, es decir, tenemos que respetar la constitución política del Perú y sus leyes. Puedo no estar de acuerdo con un artículo de la Constitución, con algún contenido, con algún título, etcétera, ¿no? No es un delito estar en desacuerdo, pero yo como servidor público, pese a todos mis desacuerdos y mis inferencias que tenga sobre alguna ley, incluye la Constitución, tengo que respetarla, ¿no? Tengo que ser probo, es decir, tengo que actuar con rectitud, tengo que actuar con honradez, sobre todo con honestidad. Tengo que actuar con eficiencia, tengo que ser eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que capacitarme de forma permanente como en este curso, ¿no? De administración pública. ¿Para qué me estoy capacitando? Pues, ¿no? No para que mi file sea cada vez más voluminoso, sino para ser cada vez más eficiente. ¿Y para qué necesito ser eficiente? Para garantizar, pues, la calidad en la función pública. Para eso me capacito. Debo ser idóneo, ¿no? Debo contar pues con actitudes técnicas, legales, morales, esenciales para el ejercicio de la función pública. Y para ello, ¿qué debo tener? Tengo que tener conocimiento. Tengo que informarme qué aptitudes, qué técnicas legales, qué
normas morales esenciales se exige cumplir en mi entidad pública, ¿no? De esa manera, pues, estoy fortaleciendo mi idoneidad. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, ¿no? Informarme sobre el contenido del reglamento interno de mi institución pública y también, obviamente, tener pues, a la mano o exigir que me proporcionen una copia del Código de Ética de la Función Pública. Con eso estoy fortaleciendo mi idoneidad. Debo actuar siempre con veracidad, es decir, pues expresarme con autenticidad en relaciones funcionales con los compañeros y la ciudadanía. No es correcto, ¿no? Que yo sea amigable, sea empático con mis compañeros de trabajo, pero al momento de relacionarme con la ciudadanía, como se dice, pongo mi otra cara, ¿no? Entonces ahí no estoy cumpliendo el principio ético de la veracidad. No estoy siendo auténtico, ¿no? Tengo que actuar siempre pues con lealtad y obediencia, es decir, actuar con lealtad a los principios y ser obediente a lo dispuesto por la ley. Pueden estar de acuerdo, pero debo cumplir. Debo ser obediente con lo dispuesto en la ley. Debo ser leal. Cuán importante no es ser leal y de ser obediente en la función pública, sobre todo en el sector público. La justicia y la equidad. Obviamente la lealtad y obediencia pues no quiere decir que nos convirtamos en serviles, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. La justicia, ser justos y practicar la equidad. Siempre tengo que estar predispuesto a cumplir las funciones, dando todo de mí, ¿no? Cumpliendo cabalmente todo lo que se me encomienda y actuando siempre con equidad. Debo actuar con lealtad al Estado de Derecho, sobre todo cuando soy funcionario, ¿no? De confianza. Debo lealtad primeramente a la Constitución y al Estado de Derecho y obviamente también a mi institución pública. Me debo como funcionario público de confianza. Así como tengo que tener en cuenta y cumplir los principios éticos como servidor público, también tengo que tener en cuenta los deberes éticos del servidor público. ¿Y cuáles son esos deberes éticos del servidor público? Yo como servidor público tengo que ser neutral, actuar con neutralidad, es decir, actuar con total imparcialidad y con total independencia. Ya, pero puedo ser influido por algún ideario político, no sé, por su forma de pensar. No, pues la neutralidad no lleva a eso. Para ser imparcial no necesito ser influenciado, ¿no? Debo ser transparente. En todo momento, pues, en el desempeño de funciones, debo brindar información fidedigna, completa y oportuna. Toda la información que yo genero como servidor público tiene que ser confiable, tiene que estar disponible y sobre todo tiene que ser veraz, tiene que ser fidedigno, ¿no? Ejercicio adecuado del cargo, ¿no? No debo tomar represalias ni coacción contra otros servidores públicos. Debo actuar con responsabilidad, desarrollando pues mis funciones a cabalidad y en forma integral. Debo hacer uso adecuado de los recursos y bienes del Estado, lo cual conlleva que debo proteger, debo conservar los bienes del Estado, ¿no? Haciendo uso racional de ellos, como si fuera el mío propio, como alguna vez nos indican, ¿no? Debo ser discreto, en el que pues debo guardar reserva pues de la información sobre hechos o información de la institución.
porque en muchos casos, pues en la entidad pública se maneja información delicada, ¿no? De algún ciudadano, de algún compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Sobre todo en el área de recursos humanos y otras áreas similares. Debo ser reservado en ese sentido, ¿no? De la información que brindo, porque si no puedo mediar el honor de la entidad y también pues de las personas. Y eso puede acarrear pues algún tipo de acción, ¿no? De acciones. Ahora, sobre los deberes del... Bueno, si hasta ahí tuvieran algún comentario, algo que agregar, algo que enriquecer de esta parte, hasta esa parte que hemos tocado, pues lo pueden hacer, ¿no? Tal vez casos, ejemplos, ¿sí? Que hayan tenido en su entidad pública. Pero mientras, sigamos, ¿no? Deberes del empleado público. Como al inicio decíamos, ¿no? Cumplir un deber, pues no es una imposición. Nadie nos impone, nadie nos puede imponer. Es una obligación voluntaria que parte de nosotros mismos, ¿no? Desde un punto de vista de la convicción, en el que como personas racionales sabemos, pues, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo para nosotros? ¿Qué es bueno, qué es malo también para los demás? Y ahí el sentido de la convicción. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles son mis convicciones? Diferenciar lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás, y también lo que es malo, obviamente. Lo cual conlleva a lo mismo que hemos tocado ya, ¿no? Ser neutrales, ser transparentes, ser discretos, hacer ejercicio adecuado del cargo, hacer uso adecuado de los bienes del Estado y ser responsables. Mm. A ver, ¿qué más podemos decir sobre la neutralidad? Queremos actuar, por ejemplo, con bastante imparcialidad política, ¿no? Con imparcialidad económica o de cualquier otra índole, en el desempeño de nuestras funciones, demostrando siempre independencia. Y esa independencia tiene que verse reflejada, ¿no? Por ejemplo, si yo integro un partido político o yo integro una entidad pública. Transparente, que todo acto que yo realizo como servidor público siempre va a tener carácter público y por ende debe estar accesible al conocimiento de toda persona, ya sea natural o jurídica. Y por ende, como servidor público, tengo que brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Ser discretos, ser reservados, como habíamos indicado, ¿no? Con alguna información que pueda poner en tela de juicio, por ejemplo, la honorabilidad de la entidad pública o de las personas. Y con motivo de mi ejercicio de mis funciones, tengo que tener en cuenta justamente ello, ¿no? Ser discreto con la información que manejo en mi entidad pública. Y ello pues está amparado, ¿no? En la ley de la transparencia de la información pública, la discreción. Entonces, toda prohibición del empleo público está visto como algo negativo, ¿no? Sin embargo, son orientaciones positivas que pueden regular nuestras decisiones. ¿Para qué? Para no incurrir, pues, ¿no? En acciones inadecuadas. Ello
como yo mencionaba, por ejemplo, mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar o acosar. Cuando hablamos de mantener intereses de conflicto, ¿a qué nos estamos refiriendo en sí, no? Mantener relaciones o de aceptar situaciones de cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos, pudieran estar en conflicto, ¿no?, con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo, ¿no? En muchas entidades públicas existe ello, ¿no? Los funcionarios públicos, ¿no?, ponen como postores a sus familiares, ¿no?, desde el cual pues ellos ejercen algún tipo de presión, ejercen algún tipo de influencia, ¿no?, para que se les dé la buena pro. Están haciendo uso de su cargo, de sus funciones, de sus deberes, para un beneficio ajeno, para satisfacer un interés personal, obviamente. Y ahí el mantener interés de conflicto. ¿Cómo actúan las entidades públicas en estos tiempos ante ello? En muchos casos pasa desapercibido, ¿no? Solamente un rato sale a la palestra, pero pasan los días y queda ahí. No es realmente sancionado ello, ¿no? Pero ello afecta gravemente, pues, los intereses del Estado y también la imagen de la entidad pública, porque se va a hacer una costumbre, porque van a decir, pues, no, no ha llegado a más, así que ya pues sigamos. No lo dirían así, pero continúa, pues, ¿no?, ese tipo de faltas éticas de intereses de conflicto. Como dijimos, pues, las entidades públicas manejan bastante información delicada, privilegiada, sobre todo de las operaciones financieras que realizan, y todo funcionario que maneje información privilegiada debe ser, pues, bastante discreto con esa información y sobre todo, pues, ser bastante precavidos y nunca darle ningún uso impropio a esa información, ¿no? Mucho menos, pues, beneficiar algún tipo de interés con esa información privilegiada. Presionar, amenazar, acosar. Es decir, ejercer presiones, amenazas o acoso de tipo sexual y otros contra otros servidores públicos, ¿no?, o algún subordinado, ya que ello pues puede afectar que la dignidad pues de las personas, inducir a la realización de acciones dolosas. Y nos preguntamos, ¿no? Entonces ya tenemos la normativa, ¿qué falta? Habíamos indicado, ¿no?, que las leyes están hechas, están escritas, tienen su reglamento de cómo hacerlo, de cómo cumplirlo. El tema está en que, o la debilidad está en que, todas esas normas, incluido el código de ética, no nos va a servir que las memoricemos, ¿no? Como escuchamos en muchos medios, ¿no? Conocemos pues muchos, o a varios, ¿no?, personalidades, ¿no?, juristas, ¿no?, que prácticamente pues se las saben de la A a la Z todas las normas, o por lo menos así aparentan, incluye el código de ética tal vez, se las saben de memoria, pero ¿la aplicarán? Ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si la están aplicando? En sus conductas, en sus acciones, en sus decisiones, ¿sí?, en sus posturas. Ahí vemos si realmente están aplicando, pues, ¿no?, todo lo que profesan decir. Es así, pues, que la ética se vive, nuestras acciones la actualizan, en pocas palabras. Mm, Con relación al código de la ética de la función pública, ¿cuál será nuestra responsabilidad como empleados públicos del Estado, como servidores públicos del Estado? ¿Tenemos responsabilidad social? Porque muchas veces ello puede solamente, lo podemos relacionar, ¿no?, a la parte empresarial, ¿no? Pero no, pues,
solamente las empresas tienen responsabilidad social, ¿no? Quizás podemos decirlo ahí, lo cual obviamente es correcto, pero también pues debemos saber que la responsabilidad social también está relacionado pues al servidor público, al servidor del Estado, al trabajador del Estado. ¿Y de qué manera realizamos nosotros responsabilidad social como funcionarios del Estado o trabajadores del Estado? Realizamos responsabilidad social no permitiendo acciones, no permitiendo inconductas inmorales de esa manera. ¿Tenemos esa responsabilidad realmente? Sí, ¿no? Debemos tener. No permitir acciones no éticas y tampoco conductas inmorales. Porque nosotros como servidores públicos tenemos una doble responsabilidad, ¿sí? Primero somos ciudadanos y luego somos servidores públicos. Por eso mismo tenemos que tener ese sentido de la responsabilidad social. Si permitimos acciones no éticas e inconductas inmorales, entonces también yo como ciudadano estoy siendo afectado. Porque para empezar, recordemos que somos ciudadanos antes que servidores. Consecuencias del actuar ético en la función pública. ¿Qué consecuencias trae el actuar o la acción o el actuar ético en la función pública? Confianza de los ciudadanos ante el Estado que los gobierna. Eso es una de las consecuencias del actuar ético en la función pública. Se va a notar el crecimiento económico. Vamos a ver mejor el desarrollo social y productivo. Va a haber mayores igualdades de oportunidades. Va a haber más beneficio para los ciudadanos. Va a haber una percepción, pues, ¿no? Positiva del trabajo de los empleados públicos. ¿Por parte de quién? De la ciudadanía. Va a disminuir las olas de migración. Porque, pues, ¿qué servidor público va a querer permanecer trabajando en una entidad pública en la cual la imagen está, pues, deteriorada, ¿no? En el que los ciudadanos prácticamente ven al servidor público como sus enemigos en muchos casos, o como delincuentes en muchos casos, entonces, pues los servidores públicos se van, ¿no? De las entidades públicas. En muchos casos son buenos trabajadores, por esa mala imagen, migra, se van a otras entidades públicas. Pero, sin embargo, pues en caso de que se actúe éticamente en la función pública, va a haber esa disminución, ¿no? Los trabajadores van a querer permanecer en esa entidad pública, se sienten cómodos y así se los hace sentir la ciudadanía, a quienes nos debemos, por supuesto, como servidores públicos. Muy bien. Los otros nombres de la ética en la función pública. Ahí nos estamos refiriendo, ¿no? A la ética pública, a la ética política, a la ética del Estado, de la organización social, la ética de la acción colectiva. Entonces, la ética, como vemos, pues está segmentada, ¿no? Según las diversas maneras de pensar, de razonar, de ver el Estado, y también sobre las diversas formas de organización, por ejemplo, en tema política, organización social o de la acción colectiva. Pero en lo que coinciden todos es que, así como la ética pública, la ética política, las organizaciones sociales, la ética de la acción colectiva, siempre van a perseguir o deben perseguir el, el bienestar general, pues, ¿no? Pero nos dirá, pero en la ética de la acción colectiva no, pues no va, eso persigue un fin grupal, ¿no?
pero son servidores públicos, ¿sí? Y como servidores públicos, siempre van a, pues, o deben trabajar, ¿no? Todo su accionar debe estar sustentado en el bien propio o el bien colectivo. Luego ya vendrá, pues, la forma de la acción colectiva, que buscan beneficios y todo ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética política, por ejemplo, nos estamos refiriendo, ¿no? A esos principios, a esas normas que deben regir, pues, en el comportamiento quienes hacen política. Ya que la ética política va a permitir que una convivencia, una cooperación social, desde el cual pues, se puede coordinar, se pueden realizar acciones individuales. ¿Para qué? Para fomentar pues el bienestar general. A ello debería perseguir pues la ética política. ¿Cómo está nuestra ética política en estos tiempos, no? Realmente con sus acciones, con su forma de convivencia, con sus principios, sus normas, fomentan el bienestar general. Realmente nos preguntamos, ¿no? Realmente ustedes tienen pues una respuesta para esta pregunta, ¿sí? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, otros no, ¿no? Van a decir pues que los políticos solamente persiguen sus intereses personales, el grupo, etcétera. Pero desde el punto de vista ética política, que se nota en muchos casos que los políticos lo están perdiendo, ya no tienen esa ética política, persiguen pues su interés personal y de grupo. Hacerse como sea de un cargo público para su satisfacción personal o de grupo. Con eso, pues, la ética política está deteriorándose cada día más, con los famosos pactos políticos, ¿no? Yo te apoyo de esta manera, pero cuando estés en el poder, me tienes que responder, ¿no? De esta manera. Entonces, la responsabilidad de las personas que se dedican a la política debería estar obligados a qué, ¿no? A mantener principios relacionados con lo colectivo. Es decir, profesar en siempre, ¿no? El bienestar general, el interés general. Y tienen que tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Ahora, sobre el conjunto de valores necesarios en la ética pública. ¿Qué valores son necesarios en la ética pública? La imparcialidad, la transparencia, la responsabilidad, la austeridad, la eficiencia, la eficacia, la participación, la diversidad, la igualdad, la equidad. Esos son los valores necesarios en toda ética pública. Y la ética pública va a consistir en qué? En ese proceder administrativo que sea eficaz, eficiente. ¿Quiénes lo van a realizar? Los servidores públicos, que deben ser conscientes y honestos. Y la ética pública tiene que conllevar pues a una función pública con valor social. Ahora, imparcialidad. Por ejemplo, el tema de la imparcialidad desde el punto de vista de valores éticos necesarios en la ética pública. ¿A qué se refiere, no? La imparcialidad. Pues bajo este principio, pues se debe evitar favorecer indebidamente a grupos o personas, ¿no? Debe haber una oposición al favoritismo, al amiguismo, al nepotismo, al clientelismo. De esa manera se muestra la imparcialidad. Pues la conducta de la imparcialidad apunta a que a establecer ciertos mecanismos, ciertos procedimientos que van a evitar que la discrecionalidad. Es decir, tomar las decisiones correctas,
y siempre oponiéndose, pues, ¿no? A este tipo de favores que beneficien solamente a personas o grupos. Esa es la discrecionalidad, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias si yo estoy en el lado incorrecto de favorecer a personas o grupos ejerciendo, por ejemplo, la función pública? Yo obviamente tengo que tener la valentía de afrontarlo si es que en algún momento pues sale al descubierto, ¿no? La transparencia. Entonces, cuando hablamos de transparencia, pues nos estamos refiriendo también a establecer esas instancias, medios, modalidades, ámbitos institucionales que van a permitir que la visibilidad, pues, ¿no? De la gestión pública para los ciudadanos y la prensa y los demás poderes del Estado. O sea, no puedo ser transparente solamente con la prensa y no con la ciudadanía, o al revés, ¿no? Que en muchos casos se percibe en los diversos poderes de nuestro país, ¿no? Además que convocan una conferencia de prensa, y hacen una información genérica de todo lo que están haciendo, planeando, todo queda ahí, ¿no? Pero vemos los portales institucionales, no hay ninguna información de interés para la población. Entonces, pues no están poniendo en práctica como debe ser la transparencia, ¿no? Es decir, no están transparentando las actividades que realizan como entes del Estado. No están transparentando los recursos del Estado, sobre todo que interesa pues a la población, que es quien quiere saber pues no cómo se está manejando sus recursos. Responsabilidad. Pues cuando hablamos de responsabilidad estamos viendo de esas atribuciones que tenemos como autoridad dentro de una institución, dentro de una organización, desde el cual hacemos uso de los recursos, ¿para qué? Para obtener resultados. Haciendo uso de los recursos, puedo obtener resultados de diversas índoles, ¿no? Entonces vemos ahí también pues algunos tipos de responsabilidad ética, desde los cuales puedo obtener resultados, ¿no? Puedo asumir de pronto una responsabilidad ética personal, ética social, ética profesional, ética cooperativa de la empresa o ética medioambiental. Pero con todo este tipo con estos tipos de responsabilidad ética, siempre desde el punto de vista de responsabilidad, tengo que ejercer autoridad. Y el ejercer esa autoridad me va a permitir obtener resultados justamente en estos temas, ¿no? Personal, social, profesional, corporativo. Pero para eso requiero pues recursos. Participación. El que yo como funcionario de autoridad pública y servidor público tengo que conocer, tengo que reconocer que todos los ciudadanos como personas, y ya sea individual o agrupadas, tienen el derecho de incidir en las acciones del sector público. Para lo cual, pues como sector público, tenemos que generar espacios de participación, como por ejemplo audiencias públicas, la rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Los presupuestos participativos, involucrarlos a los diversos grupos de la sociedad civil, los ciudadanos, pues, en las acciones del sector público, sobre todo en las acciones claves, ¿no? Eso se realiza, no, ¿no? En nuestros tiempos, no se realiza, no se involucra en las acciones claves del Estado a la ciudadanía. Honestidad.
Como servidores públicos tenemos que tener en cuenta que todo lo público, que todos los bienes que existen en una entidad pública pertenece a todos y todas. Austeridad, cuidar los bienes públicos. Evitar lujos innecesarios. Y ahí el sentido de la austeridad, ¿no? De las que deben tener las entidades públicas. Cuidar los bienes públicos. Pero en algunas instituciones vemos que no hay mucha austeridad que digamos. En algunas sí, en la mayoría no. Autoridad tampoco, pues no quiere decir que no se actualice un equipamiento, por ejemplo, o no se renueve los mobiliarios, que en muchos casos afecta el rendimiento o la comodidad del trabajador del servidor público, ¿sí? La autoridad, pues no es hacer trabajar en condiciones inhumanas, ¿no? En condiciones incómodas al servidor público, sino cuidar los bienes públicos. Que lo mucho que hay o lo poco que hay, lo mantengamos pues operativo, ¿sí? Y se requiere actualización o renovación, realizarlo. Asimismo, evita lujos innecesarios también, pues, ¿no? Que muchas entidades, ¿no? Vemos gobiernos regionales, locales, ¿no? Para ciertas actividades, no siempre están haciendo uso innecesario de los recursos, ¿no? Para sacar, no sé, información, folletos, ¿no? Así en alto relieve, por ejemplo, con el logo de su partido político, ¿no? Entonces ahí pues también la austeridad está lejos de ser realidad, pues, ¿no? Pero sin embargo, cuando un grupo de poblacional se acerca al municipio, por ejemplo, ¿no? A solicitar la mejora de los servicios, para eso si no hay ningún presupuesto, no hay presupuestos, ¿no? Pues también, pues en muchas entidades del sector público todavía la práctica de la austeridad o el sentido de la práctica de la austeridad es sesgado, pues, ¿no? Si es en mi beneficio de mis intereses como partido político, pues ya, no soy austero, pero si se trata de atender demandas sociales, ya, sí soy austero. Más o menos esa política de trabajo se percibe en las entidades públicas. La diversidad. En la diversidad, pues no, como servidores públicos reconocemos, por ejemplo, que a nuestra entidad pública donde laboramos, se van a presentar ciudadanos, personas de diversas culturas, de diversas idiosincrasias. Y todas esas personas diversas que tienen una diversidad cultural, que vamos a llamarle, van a requerir en algún momento siempre una atención del Estado. Y yo como servidor público debo siempre brindarles, ¿no? La mejor atención a esa población diversa que se va a acercar a mi entidad pública. ¿Qué pasa si de pronto se me acerca un ciudadano que solamente habla el idioma quechua, por ejemplo, ¿no? El idioma aymara y otros dialectos tal vez? Y de pronto yo, pues como servidor, solamente sé hablar el español, el castellano. Y ahí se pone en juego, ¿no? Mi sentido de la diversidad. Que a veces por tratar de salir del apuro ahí, ¿no? Hacemos una mala atención y nos quedamos o dejamos esa mala imagen pues a esa persona, a ese ciudadano.
no sabemos cómo salir del apuro, como se dice, ¿no? Por un tema de idioma. Para ello, como servidor público, pues yo tengo que buscar apoyo, ¿no? Si se me presenta una persona de esa, con idioma diferente de habla, pues buscar apoyo, porque una entidad pública siempre va a haber alguien, ¿sí? Que sepa hablar algún idioma, ¿no? Es el que he hecho allá, la Aymara. Le pediría apoyo, ¿no? Para que me ayude a brindarle un buen servicio a ese ciudadano. Y así como ejemplos, pues, se pueden presentar situaciones, ¿no? Para no dejar, pues, esa imagen de discriminador, ¿no? Cuando se vaya el ciudadano. Ahora, sobre la eficiencia y la eficacia. Entonces, la eficacia y la eficiencia, desde el punto de vista de la ética de la función pública, ¿qué busca, no? ¿Qué es lo que busca? Evita, pues, el desperdicio de los recursos públicos y también siempre va a actuar, ¿para qué? Para lograr resultados al menor costo. Es así, pues, que la eficiencia, mejor dicho, la eficacia, si lo vemos desde un punto de vista del enfoque, se va a centrar siempre en lograr objetivos, en lograr resultados, ¿no? Deseados o cumplir objetivos establecidos o programados, planificados. En cambio, desde el punto de vista del enfoque, la eficiencia, ¿qué va a buscar? Utilizar los recursos de manera óptima, ¿no? ¿Para qué? Para obtener resultados. Y los resultados, ¿cómo responden a la eficacia? Se van a relacionar con la calidad y efectividad de los resultados que se busca obtener. Y desde el punto de vista de la eficiencia, los resultados se van a relacionar con qué? Con la maximización de qué? De la productividad, ¿no? Y la minimización del uso de recursos. Ahora, la eficacia, desde el punto de vista de los recursos, puede lograrse incluso, ¿no? Si se utilizan recursos adicionales o si se tarda más tiempo. En cambio, los recursos, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿qué van a buscar? Obtener resultados deseados en el menor tiempo posible, con la menor cantidad posible de recursos. Y la medición desde el punto de vista de la eficacia puede variar, ¿sí? Puede variar dependiendo de qué es la capacidad, pues no de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo. En cambio, la medición desde el punto de vista de la eficiencia se puede medir utilizando ¿qué? Indicadores. Indicadores, ¿de qué manera? De costo-beneficio, ¿no? Y ese costo de beneficio tiene que responder pues a una productividad. Tiene que ser sostenible el costo-beneficio logrado. Entonces, cuán importante es tener en cuenta, ¿no? El tema de la eficiencia, de la eficacia, de la eficiencia como servidores públicos, porque así seamos servidores públicos de menor jerarquía o de alta jerarquía, siempre en algún momento vamos a tener que hacer uso de recursos. Y como servidor público siempre tenemos que lograr resultados al menor tiempo y al menor costo. Con eso estamos siendo eficientes y también pues demostrar eficacia con nuestras acciones, ¿sí? En el que siempre tenemos que estar enfocados en lograr resultados, cumplir objetivos institucionales conforme a lo planeado. Y esos resultados, esos objetivos que contribuyo yo a lograr a mi entidad, tienen que responder pues a una calidad y a una efectividad.
Si pongo en práctica ello, entonces consideramos, pues, ¿no? Que como servidores públicos estamos siendo productivos. No le estamos costando demasiado al Estado. Ahora, sobre la igualdad y la equidad. Entonces, como hay una frase que dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pues vemos ese reflejo en la imagen, ¿no? Sobre igualdad y equidad. Entonces, cuando hablamos de igualdad y equidad, nos estamos refiriendo a que el Estado, sobre todo el Estado, que se refiere a todas las entidades públicas, deben reconocer, ¿no? Deben reconocer que el Estado, pues, que como Estado deben brindar oportunidades a todas las personas, para lo cual deben establecer mecanismos que propicien, pues, ¿no? La superación de desigualdades. Entonces, en estos ejemplos que vemos, justamente de ello se trata de reflejar, ¿no? Supongamos que estas tres personas son gobiernos locales, ¿sí? Yo veo acá un gobierno regional, ¿no? Que, bueno, es el señor Alto ahí, ¿no es cierto? Que está sobre un soporte, ¿no? Y también vemos a otra persona de mediana estatura y otro de talla pequeña, ¿no? Entonces vemos ahí el sentido de la igualdad. Igualdad en recursos, ¿sí? Según a sus necesidades, según a sus carencias, se les brinda oportunidades y recursos también. Segundo, seguramente este señor de talla mediana, pues, no puede visibilizar bien su objetivo, sus metas, ¿sí? Porque, pues, el recurso que maneja, pues, no le permite ver más allá, no le permite cumplir sus objetivos, ¿sí? En cambio, al hombre de mediano tamaño, pues, vemos que apenas se puede visibilizar, ¿no? Con dificultad, pero tiene el mismo recurso del otro hombrecito, pero en cambio vemos acá en el primer orden al señor que tiene el mismo recurso, pero sin embargo, pues puede visibilizar, puede tener el panorama claro de lo que quiere lograr. Entonces, en muchos casos, la igualdad en la asignación de recursos no siempre va a ser o no va a ser un criterio, pues, correcto, ¿no? Pueda que una pequeña población al que le he dado pocos recursos tenga mayores necesidades, mayores carencias, ¿sí? Que van a necesitar mi mayor atención, mayor asignación de recursos, para que de esa manera pueda visibilizar mejor, atender sus necesidades de la mejor manera posible. Ahora, sobre el tema de la equidad, ¿no? Que en muchos casos también va a ser necesario ponerla en práctica. Entonces vemos el señor acá, ¿no? Que no está en el piso, está en el suelo, no necesita ningún apoyo, ningún soporte, porque los recursos que cuenta seguramente son los necesarios, por ende, pues, ¿no? Se le ha dado lo necesario, ¿sí? Porque igual con ello puede seguir visibilizando claramente sus objetivos a los que quiere lograr. Vemos ahí luego ¿no? Al otro gobierno local, digamos, al que se le asigna el recurso, lo que realmente necesita, ¿sí? Le permite ver el panorama, sus necesidades, atender sus necesidades como corresponde,
Y sin embargo, en tercer orden estamos viendo, pues, ¿no? Al gobierno local, al pequeño gobierno local, que tiene grandes demandas, grandes necesidades que atender. Se le ha asignado los recursos conforme a ello y así puede visibilizar más y atender más claramente, pues, con efectividad sus necesidades, sus carencias. Entonces, en muchos casos va a ser necesario ser equitativos, en algunos casos practicarla, poner en práctica la igualdad. Solo de esa manera, aplicando correctamente esos criterios, consideramos, pues, que en el sector público la asignación de recursos va a llegar realmente, pues, o deben llegar realmente a aquellos gobiernos regionales o locales que realmente tienen demandas, ¿no? Visibles, corroborables, a los cuales se les debe asignar los recursos que muchos otros gobiernos regionales o locales no están necesitando, ¿no? Que tienen lo necesario. Muy bien, entonces. Entonces, pues con esta sesión 3 del Código de Ética de la Función Pública, hemos finalizado nuestra tercera sesión. Gracias por su atención prestada a cada uno de ustedes. Felicitarle por su participación hasta el final, por invertir su tiempo, que no es en vano, obviamente. Nos estaremos viendo pues con la última sesión sobre participación y control en la administración pública. Si no me equivoco, el día jueves a esta misma hora. Y permítanme pues desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes, un abrazo a la distancia. Pásenla bien en compañía de su familia y sus seres queridos. Buenas noches y hasta la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, licenciado Luis, por la sesión que ha impartido el día de hoy, ¿no? Asimismo, también agradecerles a todos los participantes que se han podido reunir el día de hoy, ¿no? Y desearle también a usted una feliz Navidad, ¿no? Que su hogar esté lleno de muchas bendiciones y nos vemos en nuestra siguiente sesión, que es el día jueves, ¿no? A la misma hora, a las 6 de la tarde, que es la sesión participación y control en la administración pública, ¿no? Asimismo, hacerle la invitación a los diferentes que se están aperturando en el mes de enero 2025 y que tengan una bonita noche a todos, ¿no? Desearles una feliz Navidad y que en su hogar tengan muchas bendiciones. Muchas gracias.